NMG, El Testamento de una Nueva Medicina, Parte 2, Séptima edición, Doctor Médico. Rick Hammer, 4.1. Si se conoce la causa ya se conoce la mitad de la terapia. Nadie conocía la verdadera causa de la realización de delitos espontáneos, al contrario de los crímenes premeditados con mucho tiempo, por ejemplo, políticos, economistas o médicos, etc. Las instituciones no quieren ni conocer las causas. La Iglesia, sin embargo, siempre ha creído saber la causa de todo mal, el diablo, y de todo bien, Dios. Respecto a las causas, la nueva medicina solo tiene que decir una cosa, independientemente de bien y mal. Comenzamos con las causas que hasta ahora ninguno conocía. Ya al tercer día de permanencia en la prisión de Colonia había encontrado el principio que regula los delitos espontáneos. Intencionadamente no digo que regula psíquicamente, porque se trata de un suceso que se verifica biológicamente sobre los tres planos de psique, cerebro y órgano de una forma sincrónica. A continuación, subdividimos los crímenes en tres grandes grupos. 1. Los delitos cometidos no intencionadamente, por ejemplo, los delitos contra el código de tráfico. 2. Los delitos premeditados y preparados en toda regla a sangre fría por los criminales profesionales que planean un delito cuidadosamente a menudo durante semanas y meses. 3. Los denominados delitos espontáneos, que representan aproximadamente el 90% de todos los crímenes, sin contar la criminalidad provocada por los estupefacientes. El presente capítulo se ocupa de este tercer grupo, es decir, de aquel con número más grande de los denominados criminales. Los crímenes espontáneos tienen un esquema que sorprenderá a todos aquellos de ustedes que lean este capítulo. Estos crímenes espontáneos siempre son recaídas de constelaciones esquizofrénicas, donde a menudo un conflicto permanece activo y el otro tiene recaídas o se resuelve durante ese tiempo. A continuación, queremos ocuparnos de las constelaciones esquizofrénicas corticales, ectodérmicas, de los crímenes espontáneos. 3 casos de crimen espontáneo pueden servir para ilustrar de un modo claro la tipología o el esquema típico. 4.2. Ejemplo, detenido zurdo de 34 años. Constelación suicida. Constelación esquizofrénica postmortal. Constelación agresivo biomaníaca. Retardo del desarrollo de la maduración con detención a los 16 a 17 años y al mismo tiempo inteligencia desarrollada que permitiría concluir los estudios del instituto. En detención preventiva a causa de lesiones físicas. El último delito, el robo, es un delito muy inusual. Primer DHS, en agosto de 1977 el padre de Jürgen B. murió mientras que este último estaba de vacaciones en Italia con un grupo de niños de un colegio. Antes de eso el padre se había puesto enfermo y le había pedido al muchacho que se quedara con él. Cuando tras 3 semanas de vacaciones, que se tomó a pesar de la petición del padre, volvió a casa con los otros niños, fue recibido por su madre de luto, quien le informó de la muerte del padre. Desde entonces tiene un ruido en el oído derecho, zumbido. No podía creer lo que oía. Desde entonces Jürgen B. se volvió maníaco. Corrió a la casa para controlar que realmente el padre no estaba allí. De hecho, no podía creerlo. Se hizo los reproches más duros por haberse ido, aunque el padre le pidiera que se quedara con él. La cosa empeoró todavía más, toda la familia decía que el padre había muerto porque él se había ido. Según ellos la madre y la hermana le habían dado tantos medicamentos sin saber, morfina, etc., que por eso se había muerto. Y eso no habría sucedido si Jürgen se hubiera quedado en casa. Además, el padre se desmoronó cuando el hijo se fue a pesar de su insistente petición para que se quedara. Desde entonces el sentimiento de culpa de Jürgen B. es enorme. Todavía no ha podido hablar con nadie de este terrible trauma. El primer doble conflicto, conflicto de territorio y rencor en el territorio, lo atacó cuando tenía 14 años en el lado cerebral izquierdo en el relé del territorio, a la izquierda porque Jürgen B. es zurdo. A nivel orgánico están afectadas también las venas coronarias del corazón, además de la mucosa del recto a causa del conflicto de rencor en el territorio. A la izquierda cerebralmente hay un foco de Hammer por el conflicto del oído o el relé del oído de la oreja derecha, cruzado. No había creído lo que oía cuando la madre le dijo, tu padre se ha muerto. Desde entonces ha tenido también el zumbido en el oído derecho. Psíquicamente la muerte del padre ha sido para él un conflicto de territorio y un conflicto de rencor en el territorio, obviamente a causa del sobrino de la madre, con el que ésta tenía una relación íntima ya antes de la muerte del padre.
El conflicto completo, triple, está activo desde hace 20 años hasta ahora. Primero un conflicto de territorio, después rencor en el territorio y el conflicto del oído de la oreja derecha. Dado que Jürgen B. es zurdo, los dos focos de este primer conflicto de territorio completo se encuentran en el lado cerebral izquierdo. Por eso se volvió instantáneamente maníaco, como él mismo dice, y lo ha seguido siendo hasta hoy. Vista general esquemática, primer DHS, FH del conflicto de territorio, zurdo, a la izquierda perinsular, úlcera de las venas coronarias del corazón. FH del conflicto de rencor orgánico, úlcera de la mucosa del recto. FH del conflicto auditivo temporal occipital basal izquierdo, tinito del oído derecho. El paciente es maníaco. Segundo DHS. En este punto la madre había comenzado ya desde hacía tiempo una relación íntima con su sobrino, que era notablemente más joven, casi 20 años, relación edípica. Jürgen B. sospechaba que los dos deseaban librarse del padre y quizás que se ayudaran un poco con los fármacos. No se le ocultaron a la madre ni los rumores ni lo que Jürgen pensaba de ella. Pocos días después de su retorno de Italia se puso de punta en blanco delante de la puerta con las cosas de su hijo y le dijo, vete y no te me vuelvas a poner delante de los ojos. Jürgen sufrió un segundo conflicto de territorio y rencor en el territorio, esta vez en el lado cerebral derecho. Ahora solo podía reaccionar en el lado cerebral derecho, porque en el izquierdo ya había actividad. Desde entonces está 1. Maníaco depresivo, tiene dolores cardíacos, angina de pecho. 2. En constelación postmortal. 3. En constelación agresivo biomaníaca y tiene repetidamente úlcera gástrica y desde aquel momento se ha vuelto criminal. El mismo Jürgen lo dice, desde aquel momento en adelante soy criminal y violento. Jürgen B. es maníaco depresivo desde el segundo DHS, desde que fue expulsado de casa, sin embargo, siempre prevalentemente maníaco, ya que en él continuaba siendo predominante el primer conflicto activo de modo permanente por la pérdida del padre con todas sus implicaciones. De aquel momento en adelante Jürgen B., en denominada constelación postmortal, a causa de la acentuación del lado cerebral izquierdo en la constelación suicida, pensaba continuamente en el momento después de su muerte y en la intención de suicidarse. Además, estaba en constelación agresivo biomaníaca, a la izquierda y a la derecha cerebralmente tenía respectivamente un conflicto de rencor en el territorio con úlcera de la mucosa del recto y de la mucosa gástrica. Sin embargo, el conflicto de rencor en el territorio a la derecha cerebralmente no estaba activo continuamente. En los últimos 20 años Jürgen B. ha intentado muchas veces volver a casa de su madre. Pero las cosas iban bien solo unos pocos días o algunas semanas. Después siempre se producía una gran pelea y la madre lo volvía a poner de patitas en la calle. En 1996, gracias al matrimonio, ha resuelto su antiguo conflicto de ser expulsado. En septiembre del 1996 tuvo un infarto cardíaco, que de hecho fue muy grave porque la mayor parte del tiempo, desde hace 20 años, estaba presente la constelación esquizofrénica y entonces se había formado una escasa masa conflictiva. La úlcera gástrica sangrante manifestada obligatoriamente en la fase PCL no se notó. Solo le decían, siempre tiene dolor de estómago. Vista general esquemática, segundo DHS, 1, 2, 4, FH del segundo conflicto de rencor, úlcera de las arterias coronarias, angina de pecho. 5, FH del segundo conflicto de rencor, úlcera de estómago. 1, más 4, igual a maníaco depresivo, constelación postmortal. Cuando tiene acentuación del primer conflicto a la izquierda cerebralmente, constelación suicida. 2, más 5, igual a constelación agresivo biomaníaca. Tercer DHS. En 1979 Jürgen se enamoró de una muchacha muy guapa. No consiguió sin embargo construir una relación más estrecha, aunque también la muchacha sentía gran simpatía por él. Poco tiempo después le tocó ver cómo la muchacha se ponía a hacer la calle, prostitución. Jürgen se hizo fuertes reproches convencido de que ella lo había hecho por su culpa, mientras que si él hubiera tenido el coraje de acercarse a ella aquello no habría sucedido. Sufrió un conflicto de pérdida de la cara con parálisis facial parcial y parálisis parcial del trigémino de los 3 ramos del lado izquierdo de la cara, lado de la pareja en los zurdos. La parálisis duró 1 año. Vías conflictivas. Dado que Jürgen era zurdo, se volvió maníaco ya después del primer conflicto de territorio. Con el segundo conflicto de territorio, expulsado de la casa de la madre,
Se volvió maníaco depresivo con constelación postmortal, siempre piensa en el momento después de la muerte. Además, entró en constelación suicida, continuamente piensa cómo matarse. A eso se une una constelación agresivo-biomaníaca, se volvió violento. Desde entonces fue un criminal, como él mismo dice, y violento. Vía delictiva. Siempre que, tras una breve reconciliación, de nuevo se pelea con la madre, Yogen B podría pegar brutalmente al primero que se le cruce y le dijera la más mínima cosa. Eso tiene que ver con la constelación agresivo-biomaníaca añadida. El proceso que conduce al delito es en la práctica siempre el mismo. Aquí se ofrece la posibilidad de hacer una terapia guiada, que viene dada, gracias al hecho de que Jürgen B. tiene un niño y una mujer a la que amar cerca de él. Este caso justifica muy bien la pregunta, ¿qué sucede si el paciente está fuera de sus vías o de una de sus dos vías? En 1995 Jürgen salió de prisión, conoció una bella muchacha del centro de Alemania, se casó y tuvo un hijo. El conflicto cerebral a la derecha cerebralmente se había resuelto de un modo temporal, pero por un periodo prolongado. Entonces en 1996 tuvo el previsible infarto cardíaco, al que sobrevivió gracias a la constelación esquizofrénica en la que había estado, y ya no volvió a estar deprimido. Incluso era feliz. Su mujer lo amaba. Ella es el jefe. Salió de su modelo de vida. A pesar de que la manía permaneció como antes, no se produjeron actos violentos, de hecho, la joven mujer había resuelto prácticamente el conflicto a la derecha cerebralmente, ella, como madre sustituta, no lo había expulsado de casa ni puesto en la calle. Nuevo delito sin el modelo de la vía. Dado que Yogen B había permanecido en el ambiente, veía a las mismas personas que antes, por su situación conflictiva no se produjo ningún delito típico con acto violento, pero al final cometió un delito completamente atípico que tuvo un final también del todo de aficionado. Con anterioridad había trabajado en una empresa que producía computadoras. Dado que por fuerza seguía frecuentando determinados ambientes, un día le hicieron una propuesta. Los que se la hicieron sabían que en el pasado había trabajado en aquella empresa. Por las tardes se quedaba un camión cargado con computadoras. Tenía que sacarlo fuera y llevárselo al grill que había en la autopista. Estúpidamente aceptó, fue a la empresa, robó la llave de la casa del jefe, que sin embargo lo reconoció sin que él se diera cuenta, y se llevó al camión hasta el grill de la autopista, donde lo esperaban los receptores. Además, lo engañaron con el dinero que le iban a dar. Cuando poco tiempo después fue detenido balbuceó, tenía que hacerlo, me estaban esperando. Toda la cosa fue así de aficionado, que, sin la capacidad de comprender de la nueva medicina, sería justo un insulto a su inteligencia. Se había comportado como un chaval de 17 años que no está en constelación esquizofrénica. Lo fascinante de este caso es el hecho de que ahora podemos comprender qué había sucedido cuando justo en el lado cerebral derecho, por ejemplo, se había resuelto el conflicto desde hacía 1 a 2 años con el nuevo crimen, que no es de su estilo, se ha comportado de un modo totalmente inmaduro, loco, aunque él es muy inteligente. En el pasado no estábamos en posición de entender estas evidentes faltas de inteligencia. Recaída con nueva constelación esquizofrénica y depresión junto con una constelación suicida. A causa de la detención, en la práctica, se siente de nuevo expulsado de casa. Entonces, recaída a la derecha cerebralmente. Cada vez que su mujer, que está muy cercana a él, va a verlo, tiene depresiones y crecen sus propósitos de suicidarse. En todo el periodo feliz, que duró un par de años, no tuvo jamás pensamientos suicidas. Obviamente nadie comprende este caso. De hecho, Yogen B no es toxicómano, en el pasado lo fue, sin embargo, y tampoco puede hacer un programa terapéutico. En realidad, debería salir lo más rápido posible de la prisión. En esta combinación o constelación esquizofrénica de conflictos biológicos las manifestaciones a nivel orgánico son relativamente limitadas, de tal manera que es fácil que el médico no las note. Pequeños dolores cardíacos y en la zona de la ampolla del recto, así como el zumbido del oído derecho. Además, gracias a la constelación esquizofrénica en la que Jürgen B de hecho permaneció durante la mayor parte del tiempo, se forma notablemente poca masa conflictiva, de tal manera que las molestias orgánicas son limitadas, tanto en la fase CA como en la fase PCL. No disponemos de ningún TAC cerebral, pero incluso sin TAC podemos probar que las cosas tienen que haber sucedido como hemos descrito. 1. La manía en el zurdo solo se produce en la fase CA en el relé del territorio femenino.
2. La constelación postmortal presupone actividad conflictiva en el relé de las venas coronarias como uno de los dos factores. 3. La constelación agresivo-biomaníaca presupone actividad conflictiva en el relé del recto como uno de sus dos componentes. En la nueva medicina trabajamos así. El TAC del cerebro es importante para nosotros solo como confirmación de hechos que ya hemos descubierto a nivel psíquico y orgánico, una especie de prueba de control. Al principio nos resulta seguramente difícil a todos tener que ver ahora de un modo casi matemático las cosas que nos han enseñado a considerar bajo un perfil psicológico. Y todavía más difícil nos resulta imaginar que una constelación agresivo-biomaníaca tenga añadido un sentido biológico. El sentido biológico sería entonces una combinación sensata de dos programas especiales, biológicos y sensatos. Admito que de primeras es una cosa muy difícil de imaginar, pero intentemos por una vez liberarnos de todo el lastre ideológico, psicológico y sociológico para poder pensar de modo biológico. Imaginemos un lobo joven con conflicto de territorio en los dos hemisferios del neoencéfalo, porque ha sido expulsado de la manada, dado que el viejo lobo jefe ha muerto y el comando ha pasado a un nuevo jefe de manada. Ahora el lobo joven debe sobrevivir como un lobo solitario hasta que pueda ser jefe de manada o, si está en posición de resolver solo un conflicto de territorio en un lado cerebral, tomar la posición del lobo de segundo rango en una manada distinta. Esto es muy difícil. La única posibilidad que la madre naturaleza le ha dado es la constelación agresiva biomaníaca y la constelación postmortal. Estas personas y animales buscan intrépidamente la muerte si son maníacas, es decir, cuando está acentuada más fuertemente el lado cerebral izquierdo. O temen la muerte con miedo y depresión si prevalece la mitad cerebral derecha o el conflicto que se localiza en ella está acentuado más fuertemente. El sentido biológico de esta doble combinación de dos programas CBS, constelación postmortal y agresivo biomaníaca, es la única posibilidad para sobrevivir. El lobo solitario vagabundea solo por todos los territorios que ya posee otro. Por todas partes es perseguido y por una manada entera. Su única posibilidad está en el poder encontrar un viejo lobo solo y vencerlo. Para hacerlo necesita una gran agresividad y coraje con el que perder el miedo a la muerte. Habíamos definido esta combinación de programas especiales como criminales, no cristianos, asociales, etc., y habíamos castigado al culpable con la correspondiente severidad. Esto estaba equivocado probablemente. Aun corriendo el riesgo de perder la simpatía de muchos amigos y simpatizantes, hay que admitir en cualquier caso que bajo el perfil biológico eso estaba equivocado. Ahora entenderás sin dificultad los posteriores desarrollos de este caso. Juergen B. fue siempre maníaco. Pero siempre se repitieron, en el lado cerebral derecho, breves soluciones conflictivas, si su madre le concedía hacer las paces, pero sin embargo duraba solo pocos días, como máximo 2 semanas. Nunca tanto como para que pudiera tener una crisis epileptoide, es decir, un infarto cardíaco y un coma gástrico. Y mucho menos para que se pudiera llegar a la maduración retrasada de su desarrollo. Había llegado a estos dos momentos sin darse cuenta cuando durante 1 año o 2 había tenido solo un conflicto activo, en el lado cerebral izquierdo, cuando su mujer había tomado el lugar de la madre y no le había puesto de patitas en la calle, al contrario de lo que seguía haciendo la madre. La historia con la muchacha entusiasmada de 1979, entonces él tenía 16 años, con la consiguiente parálisis facial y del trigémino a la izquierda durante 1 año. Había sido solo un intermedio del que no nos queremos ocupar aquí en nuestra disertación específica. En los últimos 1 o 2 años el paciente, como lo llamaremos ahora, ha resuelto el conflicto en el lado cerebral derecho. Ha sufrido un infarto cardíaco izquierdo tras el matrimonio y una hemorragia gástrica. No sabemos si ha tenido también hepatitis y un breve coma hepático. Ha sobrevivido al infarto cardíaco porque prácticamente no se ha acumulado ninguna masa conflictiva, de hecho. Los dos conflictos habían surgido casi al mismo tiempo y hasta 1995 habían estado activos siempre juntos en el lado cerebral derecho con brevísimas interrupciones de pocos días o semanas. Después el lobo sí que había encontrado su territorio, era macho maníaco, como es normal en los zurdos, pero había permanecido castrado psíquicamente, es decir, se había convertido en un lobo macho de segundo rango porque no podía resolver el primer conflicto del lado cerebral izquierdo, causado por la muerte del padre. Como él mismo dice, en casa se sentía el jefe de segunda, tras su mujer. ¿Se podía entonces resolver ahora el primer conflicto? Respuesta, no. Sería una especie de suicidio resolver el primer conflicto,
Actualmente imposible, en cualquier caso, ya que Huergen B tiene de nuevo activado los dos conflictos y está en constelación esquizofrénica. De hecho, el primer conflicto casi no había creado masa conflictiva hasta 1995. Entonces se habría podido resolver. Pero durante ese tiempo solo ha tenido un conflicto activo, entonces ha desarrollado una notable masa conflictiva de tal manera que el paciente, tras 4 a 6 semanas a partir de la solución, moriría con una gran probabilidad de embolia pulmonar, el denominado infarto cardíaco derecho. La pregunta puramente académica de si el paciente podría intentar de nuevo resolver su primer conflicto a izquierda cerebralmente, muerte del padre, tras los años de constelación esquizofrénica, resolviendo al mismo tiempo el conflicto a la derecha cerebralmente, es una posibilidad muy hipotética, hasta ahora no comprobada y por eso muy peligrosa y desaconsejable. Vean, queridos lectores, qué coherencia cognitiva requiere la relación con la nueva medicina. Cuando un terapeuta experto trabaja bien también sabe cuáles conflictos se pueden resolver y sobre todo cuáles no se deben resolver. En este juego a veces muy peligroso los aprendices de brujo no deben entrometerse. El nuevo delito y sus consecuencias. Con la solución del conflicto a la derecha cerebralmente, la madre lo había puesto siempre de patitas en la calle. Gracias a la mujer, el paciente entró en una nueva dimensión. 1. Permaneció solo maníaco. 2. Ya no estaba deprimido y no tenía tendencias suicidas. 3. Ahora era un macho lobo de segundo rango zurdo. 4. Ya no estaba más en la combinación de constelaciones, es decir, ya no era violento. 5. Comenzó a recuperar el retraso de su desarrollo que había sido frenado a causa del conflicto activo a la derecha cerebralmente, y en aquellos 2 años consiguió recuperar al menos 2 o 3 años de madurez. Naturalmente permaneció psíquicamente castrado. Según las reglas de la nueva medicina, con la expresión psíquicamente castrado se entiende una persona que tiene un conflicto de territorio activo en el hemisferio derecho del neoencéfalo, si es diestro, o en el hemisferio izquierdo del neoencéfalo, si es zurdo. Desde aquel momento, o tras un cierto tiempo, cuando tras un periodo inicial de fuerte actividad en el que el individuo quería volver a apropiarse del territorio, se instaura la fase de la resignación todavía activa, pero transformada a un nivel conflictivo reducido, el individuo se vuelve un denominado lobo de segundo rango u homosexual. A propósito de esto distinguimos 2 tipos de homosexualidad, el homosexual débil, puberto, diestro, que siempre está más o menos deprimido, y el homosexual masculino, zurdo, que siempre es más o menos maníaco. Los 2 tipos de homosexualidad causados por un conflicto de territorio en suspensión vuelven a los afectados psíquicamente castrados. Dependen de un jefe o de un jefe de manada, son jefes de segunda, son sus escuderos o soldados y no se interesan más por los miembros femeninos de la familia, del grupo o de la manada. Por lo tanto, en la naturaleza no están destinados para la reproducción. Si miramos ahora, según los puntos de vista discutidos, el nuevo delito cometido por Huergen B notamos que no es profesional y que es el típico crimen de un lobo de segundo rango. Pero he tenido que hacerlo, me estaban esperando. No tiene nada que ver con la violencia, ninguna relación con los delitos típicos de su estilo. Una acción estúpida de un muchacho inmaduro de 16 a 17 años que ya no es capaz de cometer los crímenes típicos en él, porque la madre naturaleza le había resuelto la constelación esquizofrénica correspondiente. De hecho, había encontrado refugio en un territorio, su mujer es indudablemente el jefe, y entonces faltaron los elementos necesarios para la combinación de programas especiales, biológicos y sensatos. Recaída de las constelaciones esquizofrénicas. Se produjo una nueva combinación de programas especiales, biológicos y sensatos por el hecho de que los policías lo habían arrestado y de nuevo lo habían, ya no echado a la calle, pero cogido en la calle. En la prisión volvió a estar. 1. En constelación esquizofrénica maníaco-depresiva. 2. En constelación esquizofrénica postmortal, siempre piensa en el momento de su muerte. 3. En constelación suicida, siempre quiere matarse. 4. En constelación agresivo-biomaníaca, es violento. 5. El proceso de maduración retardada se bloquea. En aquel periodo siempre tiene el sueño de la muerte del padre. En el sueño siempre se ve a sí mismo furioso que tira cualquier objeto para llamar la atención, pero la voz no le sale, nadie lo oye, igual que cuando su padre murió. Su inteligente abogado ha hecho de tal manera que pueda cumplir la pena en libertad condicional.
Su mujer, el jefe, posee una casa y se hizo garante de que volviera a su casa, rompiera la relación con los antiguos amigos de la cárcel y no jugara más a hacer el tonto y el estúpido. Además, la mujer aseguró al juez y el procurador de la República de manera muy creíble que desde que se había casado con él no había sido violento gracias a su buena influencia. Por eso era necesario que volviera rápidamente con ella, entonces no habría sido jamás violento. Vemos cómo a veces casualmente se ven las cosas del modo correcto, pero nadie sabía cuáles eran realmente las correlaciones y las causas. Aquellos entre ustedes lectores que me han seguido hasta aquí se preguntarán ya tras este primer caso, un momento, ¿qué es entonces bueno y malo, culpable o inocente? Entonces todas las sentencias que nuestros jueces han pronunciado y ejecutado han sido solo juicios llenos de supuestos errores de educación. Y entonces la terapia no debería ser sociológica o psicológica y ni siquiera jurídico-legal, sino biológica, según el ejemplo de los modelos biológicos arcaicos. 4.3. Ejemplo, detenido zurdo de 56 años. Constelación esquizofrénica maníaco-depresiva, preferentemente depresiva. Constelación postmortal, pero a causa de la acentuación del lado derecho cerebral ninguna constelación suicida. Parálisis sensorial de las dos mitades del cuerpo, a la derecha más que a la izquierda. Gravísima neurodermatitis y psoriasis, a la derecha más que a la izquierda. Angina de pecho desde el 1990, muerte en un accidente de la mujer, tinito, pitido y silbido, del oído izquierdo. Hasta 1990 Karl Heinz, todavía de 49 años, casado, había sido un hombre feliz. Tenía un hijo de 25 años que era su bendición, tenía una vida matrimonial realmente feliz con su mujer y un kiosco de picoteo, pequeño, pero muy rentable. Primer DHS. En 1990 su mujer murió de un modo desafortunado cerca del kiosco mientras aparcaba en la calle helada. Se rompió el hueso del cuello y murió al momento. Cuando alguien lo llamó en el lugar del accidente, creo que su mujer está muerta. No podía creer a sus oídos. De hecho sabía que de su casa al kiosco la distancia era poquísima. Sufrió casi al mismo tiempo. 1. Un conflicto de territorio, siendo zurdo, a la izquierda cerebralmente. 2. Un conflicto de separación en el lado de la pareja, a causa de ser zurdo, en el lado izquierdo del cuerpo, cerebralmente a la derecha. 3. Un conflicto en el oído con tinito en el oído izquierdo. 4. Un conflicto de pérdida con necrosis del testículo. Todos los conflictos están todavía activos. Su mujer era bajo todos los aspectos, humano y territorial, insustituible. Segundo DHS. En 1991, con 26 años, murió su hijo amadísimo en un accidente de moto. Fue atropellado por un automóvil. El hijo dio 3 vueltas con la moto, dio un salto de 30 metros por el aire. También en este caso el padre sufrió un conflicto en el oído con tinito en el oído derecho cuando le comunicaron por teléfono que su hijo había sufrido un accidente y que se encontraba en la sala de reanimación del hospital. No creía a sus oídos. El hijo luchó contra la muerte en la sección de reanimación durante 9 meses, el padre iba a verlo cada 2 días, después murió. El padre sufrió los mismos conflictos que un año antes, sin embargo en el otro lado cerebral. 1. Un conflicto de territorio, esta vez a la derecha cerebralmente, porque el lado izquierdo del territorio ya estaba ocupado, desde aquel momento con grave angina de pecho. 2. Un conflicto de separación padre-hijo en el lado derecho del cuerpo con grave neurodermatitis y psoriasis de toda la parte derecha del cuerpo. 3. Un conflicto del oído padre-hijo con tinito en el oído derecho. 4. Un nuevo conflicto de pérdida con necrosis testicular. Los 3 conflictos arriba citados están todavía hoy activos y todos se iniciaron en el instante en el que le fue comunicado el grave accidente del hijo, no a partir de su muerte. Si han puesto atención, queridos lectores, habrán notado que el paciente, en 2 ocasiones, ha caído en una constelación esquizofrénica completa, es decir, ya tras la muerte de la mujer estaba en constelación esquizofrénica. Conflicto de territorio. Por ser zurdo, a la izquierda cerebralmente. Conflicto de separación del compañero en la mitad izquierda del cuerpo, cerebralmente a la derecha y además. FH en el relé derecho del oído para el oído izquierdo del compañero con tinito. Con la muerte del hijo todo sucede del modo contrario. Conflicto de territorio, esta vez a la derecha cerebralmente con fuerte angina de pecho. Conflicto de separación a la izquierda cerebralmente con neurodermatitis y psoriasis del lado derecho del cuerpo, padre-hijo en los zurdos, y conflicto del oído en el relé del oído a la izquierda cerebralmente para el oído derecho, padre-hijo en los zurdos, con tinito.
Las dos combinaciones de programas especiales, biológicos y sensatos están activas. Cada noche el paciente tiene el mismo sueño, la mujer y el hijo muertos hablan entre ellos y también con él, a veces incluso con los ojos abiertos. En 1990 soñaba solo con su mujer difunta, a partir de 1991 con la mujer y con el hijo. Cuando, tras 9 meses de reanimación, también el hijo, a quien se le atribuía la mayor parte de culpa en el accidente, murió, el paciente estaba al límite, humanamente, moralmente y existencialmente. Se encontraba nuevamente en el punto en el que había comenzado 27 años antes. Resumen de los hechos. El detenido de 56 años está desde 1990 en constelación esquizofrénica simple tras la muerte de su amada mujer y desde 1991 en constelación esquizofrénica tras el accidente mortal del hijo, su bendición. Entonces el paciente es maníaco depresivo. Aparece constelación esquizofrénica postmortal, angina de pecho, neurodermatitis y psoriasis en todo el cuerpo, en especial en las partes flexoras del brazo y en los lados internos del muslo, doble conflicto de pérdida con necrosis de los dos testículos. Cada noche sueña con la mujer y el hijo, que hablan con él, también con los ojos abiertos. Actualmente el paciente de 56 años está en prisión preventiva por apropiación indebida. Modelo biológico arcaico y sentido biológico de las dos combinaciones esquizofrénicas. También este zurdo, que una vez fue lobo jefe, por hacer una comparación en el lenguaje biológico, al cual los osos en su ausencia le quitaron primero la pareja, después también el cachorro amadísimo, está consecuentemente maníaco depresivo, aunque prevalece la depresión. A causa de la depresión y con la falta de una manada para él ya no tiene ninguna posibilidad de capturar una presa como lobo solitario. Biológicamente ve su única posibilidad en robar el alimento. Entonces se dedica a sustraer las presas a otros predadores, por ejemplo a un zorro. Es justo lo que ha hecho también nuestro paciente, tipo pertinente de crimen. El paciente, obedeciendo al sentido biológico de las dos combinaciones esquizofrénicas presentes en él, ha hecho lo que también cualquier lobo guía inteligente habría hecho si le hubiera sucedido lo que le ha sucedido a nuestro paciente. Instintivamente se ha comportado del modo correcto. Durante ese tiempo repartía carne con un camión frigorífico para un carnicero. Repetidamente había sustraído un par de trozos de vaca y los había vendido a los clientes por cuenta propia, a un precio especial, evidentemente. Jamás hubo violencia, solamente hurto o apropiación indebida, que en este caso es la misma cosa. Como hemos dicho, instintivamente se ha comportado del modo correcto como un sabio ex lobo guía que no tiene otra posibilidad para sobrevivir. Bajo el aspecto legal él no tenía la necesidad de robar, de hecho su sueldo era realmente superior al mínimo para sobrevivir. Pero no actuaba normalmente, sino en constelación esquizofrénica, aquí está la gran diferencia. Este hecho nos muestra también bien el sentido biológico de la constelación esquizofrénica y la combinación de estas constelaciones esquizofrénicas que a su vez están constituidas cada una de dos programas especiales biológicos y sensatos, EBS. ¿Qué es lo que está bien y lo que está mal aquí? ¿Qué Solón, o legislador podía saber que nuestras leyes son casi todas contra la naturaleza? Posibilidades terapéuticas. Las denominadas soluciones de los conflictos a nivel psíquico, como las habíamos llamado hasta ahora, resultan aquí muy difícil, en parte también muy peligrosas. ¿Quién puede restituir a un padre tan bueno a su hijo, su bendición? En el mejor de los casos el paciente podría encontrar una nueva compañera para su vida, pero eso sería particularmente peligroso. Quizás resolvería el primer conflicto a la izquierda cerebralmente, muerte de la mujer. En base a las leyes de la nueva medicina en aquel punto el segundo conflicto de territorio a la derecha cerebralmente, muerte del hijo, saltaría al hemisferio izquierdo del neoencéfalo, dado que el relé cerebral pertinente al conflicto de territorio estaría de nuevo libre bajo el aspecto conflictivo. Por el contrario, no saltaría el conflicto de separación con la parálisis sensorial y la neurodermatitis y psoriasis. Este permanece en la mitad corpórea derecha y cerebralmente a la izquierda, es decir, el relativo relé cerebral está ligado respecto al tema conflictivo. En el caso de que se produzca una solución del primer conflicto de territorio, el segundo conflicto de territorio, que en aquel momento saltaría a la izquierda, y el conflicto de separación del hijo, que permanece a la izquierda cerebralmente, se encontrarían en el mismo lado cerebral. El conflicto de la mujer se resolvería en todos los aspectos gracias a una nueva pareja, conflicto de territorio, de separación de, el oído.
La constelación esquizofrénica para este posible caso se eliminaría. El paciente tendría solamente dos grandes conflictos a la izquierda cerebralmente. Gracias a la solución del primer conflicto de territorio sufriría un pequeño, constelación, infarto cardíaco a la izquierda, al final de la fase PCL. Pero entonces se encontraría sentado sobre una bomba de relojería. Si tras 1 o 2 años resolviera su conflicto de separación y de territorio padre-hijo, por ejemplo teniendo un niño con la nueva compañera, difícilmente podría sobrevivir al infarto cardíaco derecho con embolia pulmonar, que inevitablemente se produciría en la fase PCL a causa de la larga duración del conflicto, sin constelación esquizofrénica. Prescindiendo de esto, un médico experto de la nueva medicina, lo primero de todo haría un ataque cerebral y, en este caso también del testículo, y realizaría un control hormonal de las testosteronas. Hay que suponer que el paciente tiene necrosis en el testículo de los dos lados porque de hecho los dos conflictos de pérdida están todavía activos, de 1990 o 1991. Los conflictos de pérdida tendrían sus relés de los dos lados en la médula cerebral. Entonces tendría una constelación esquizofrénica de la médula cerebral con sentimiento de hipervaloración sexual loca, podemos también decir, con megalomanía sexual y al mismo tiempo capacidad procreadora reducida. También eso puede estar incluido bajo el aspecto arcaico biológico en el sentido de que el ex lobo guía que ha sido privado de su manada sueña siempre con tener una nueva manada verdadera como la de antes. En tal caso hay concordancia con la realidad. De hecho, el paciente gastaba el dinero que conseguía con sus hurtos con prostitutas. Pero si el ex lobo guía encontrara una loba sola que le diese un cachorro, entonces en un futuro próximo tendría de nuevo una manada. Obviamente para los moralistas de nuestra sociedad una actuación similar no es aceptable, es decir, es pecaminosa o mala, pero biológicamente es así. Frecuentar un burdel no representa nada más que el instinto de seguir los programas especiales arcaico-biológicos y las combinaciones de los programas de la madre naturaleza para reconstruir la manada perdida. Si realmente sucediera, por seguir en este ejemplo, que el viejo lobo guía encontrara una loba y tuviera cachorros, estando así de repente en posesión de una manada completa, veríamos que los dos testículos se hincharían enormemente, tras la solución de los conflictos de pérdida, y se produciría un notable aumento de la testosterona, de las hormonas sexuales masculinas. Un lobo así sería tan fuerte que podría reconquistar su territorio y también defenderlo. En tal caso el sentido biológico estaría principalmente al final de la fase de curación. Pero también la megalomanía sexual forma parte, evidentemente, del programa especial, biológico y consentido, o de la combinación de dos programas CBS parecidos, lo que advertimos y diagnosticamos como locura. Por cierto, el paciente no tiene teratomas testiculares del tipo del paleoencéfalo, endodermo, que podrían producirse, exceso de tejido. Queridos lectores, ustedes mismos ven bien que tenemos que volver a mezclar las cartas de nuestras valoraciones morales. Debemos orientarlas según los programas biológicos arcaicos de la naturaleza, según el código de comportamiento de nuestro cerebro. Veamos también la pregunta que algunos de ustedes podrían hacer: ¿por qué hay tantos hombres que van a los burdeles? Respuesta: porque en nuestra sociedad inestable caracterizada cada vez por una mayor disgregación de las estructuras familiares se sufren muchos conflictos de pérdida. Respecto a esto, la constelación agresivo-maníaca de algunos hombres parece a veces ser un factor añadido. Por el resto, ningún lobo secundario, y hay muchísimos en nuestra sociedad, frecuentaría un burdel, a menos que fuera para encontrar una mujer jefa. 4.4. Ejemplo, el detenido Bernd, de 47 años y diestro. Constelación planeante temporal. Constelación postmortal temporal. Constelación suicida temporal. Temporalmente maníaco depresivo, a veces más maníaco, a veces más depresivo. Temporalmente pérdida casi total de la memoria a corto plazo a causa de dos conflictos de separación, en 1976, padre-hija, seguidamente la misma vía padre-hijo y en 1985 conflicto de separación de la compañera. En prisión preventiva por golpear en la cama a una prostituta. Primer DHS. En 1976, con 26 años, se separó de su mujer y de la hija de 3 años. Había encontrado una nueva compañera, joven y probablemente fascinante, con la cual se había mudado. La hijita de 3 años se le acercó y le dijo: «Papá, vuelve con nosotros, te quiero». Eso lo golpeó en el corazón, porque también él quería mucho a su hija. Se trataba por lo tanto no de la madre,
sino de la hija. De hecho, por lo que se refiere a relación con una mujer, era muy feliz con su nueva novia. Sufrió 1. Un conflicto de territorio y un conflicto de amenaza del territorio a la derecha cerebralmente, diestro, y 2. Un conflicto de separación padre-hija a la derecha cerebralmente, con entorpecimiento del lado izquierdo del cuerpo, del lado flexor del brazo izquierdo y del lado interno de la pierna izquierda, con posible parálisis motora parcial. 3. Con toda probabilidad un conflicto de pérdida para el testículo izquierdo, por lo tanto a la derecha cerebralmente en la médula cerebral. Este conflicto triple estuvo activo largo tiempo con recaídas, pero no de modo continuo. Los pequeños infartos cardíacos en las correspondientes fases de solución no fueron diagnosticados como tales. Este triple conflicto no desencadenó inmediatamente, como en el caso precedente, una constelación esquizofrénica, porque en primer lugar había sufrido el conflicto de separación padre-hija con el conflicto de territorio, los dos a la derecha cerebralmente. En el caso precedente, por el contrario, el conflicto de separación del compañero, a la derecha cerebralmente, había sido el que había golpeado en primer lugar junto con el conflicto de territorio, a la izquierda cerebralmente, zurdo. Entonces el paciente del caso precedente había entrado en constelación esquizofrénica ya con el primer complejo conflictivo, pero este paciente no. En este caso el triple conflicto no había estado nunca activo continuamente durante un tiempo prolongado. La cosa cambió sin embargo en los últimos años, cuando de una nueva compañera tuvo un hijo en 1990, Nicolás, al cual está muy apegado. Abandonó también a esta compañera repetidamente por cierto tiempo, recayendo siempre al instante en la vieja vía triple. Esta vez los infartos cardíacos, infarto cardíaco izquierdo, en 1991 y en 1995, no pasaron desapercibidos. Segundo DHS, en 1985 su compañera maravillosa, por la cual había abandonado a su mujer y a su hijita, lo dejó porque él la había traicionado con otra. Se casó con un hombre más viejo y tuvo 2 hijos con él. El paciente sufrió 1. Un conflicto de territorio femenino y susto improviso a la izquierda cerebralmente porque en aquel momento estaba todavía activo a la derecha el conflicto de territorio. 2. Un conflicto de separación de la compañera a la izquierda cerebralmente para el lado corporal derecho, lado flexor del brazo y lado interno de la pierna. Sensorialmente, pero también a nivel motor. 3. Conflicto de pérdida a causa de la compañera correspondiente al testículo derecho. A partir de entonces se encontraba en fuerte constelación esquizofrénica. Este caso es en realidad muy difícil, aunque en teoría parezca fácil. En él, encontramos los problemas de relaciones, la chatarra de las relaciones sociales de la mayor parte de las personas. Tenemos las denominadas relaciones, en gran número, y de algunas nacen niños a los que nos apegamos. Cuando la relación se rompe normalmente los niños pierden a uno de los padres. Pero no solo los niños sufren, sino también sus padres. Nuestro organismo no prevé este tipo de desecho de la relación. Ahora con la nueva medicina podemos de hecho entenderlo todo, reconstruir, pero ¿cómo volver a poner juntas las viejas chatarras? Si lo hacemos así, ¿no creamos más problemas todavía? Su hija de 24 años, que cuando tenía 3 le había implorado tanto, papá, vuelve con nosotros, te quiero, y que le ha causado el conflicto a la derecha cerebralmente, se ha separado completamente de él. Todavía hoy piensa en la compañera que tras una relación de 7 años lo dejó y se casó con otro. La ve a menudo, la llama. Ella le ha propuesto incluso acostarse juntos de nuevo. Cuando él se acostaba con su última compañera, con la que ha tenido el hijo que ahora tiene 7 años y a la que ha dejado en varias ocasiones, pensaba siempre en Simone, con la que había sentido mucho más placer. Pero su hijo Nicolás llora siempre que se va y de este modo recae en la vieja vía conflictiva. Una vez que permaneció lejos durante 6 meses y después ha vuelto con Nicolás, ha sufrido un infarto cardíaco. Se podría incluso prever los sucesos. Ahora quiere volver definitivamente con Nicolás y con la madre del niño. Sufrirá de nuevo un infarto y, esperamos, sobrevivirá. Actualmente de noche sueña con situaciones en las que se encuentra en suspensión, tiene tendencias suicidas. En una crisis epiléptica o epileptoide precedente, desmayo, o pequeño infarto cardíaco ha tenido ya un accidente de coche. Sin embargo, no le ha provocado daños graves, pero cree que sus crisis deriven de ahí. Buenos días, Gerd, deseo comunicarte lo que me ha sucedido de repente ayer, después de que te fueras. Ha comenzado muy lentamente,
Primero se me agitaron los brazos, después todo el cuerpo y también las piernas y la cabeza. Era tan fuerte que no podía controlarme, solo conseguía hablar muy mal. Después le di al pulsador y el servicio de emergencia me ha dado una medicina líquida, mañana vendrá el médico. No me había pasado jamás una cosa así antes, tras unos 15 minutos todo se había pasado y no notaba ningún dolor. Me siento como si fuera nuevamente el de antes de tener el accidente con el coche. No puedo describir lo bien que me siento ahora, podría abrazar al mundo entero, me pregunto cómo es posible una cosa así, me alegro mucho pensando ya en mañana, cuánto te lo podré contar todo. Severn. Queridos lectores, si han leído este caso con inteligente atención, se darán cuenta de que no se puede continuar así. Toda nuestra denominada sociedad, biológicamente, ha perdido el sentido de la orientación. Nuestros políticos y jefes religiosos habían pensado que podían controlar todo imponiendo dogmas, disposiciones, leyes de tipo arbitrario, sin embargo, es evidente que la cosa no ha funcionado. Ignorantes y privados de instinto nos hemos dejado teledirigir como un rebaño de ovejas. Pero conociendo la nueva medicina creo que en el futuro reflexionarás mucho más aquello que haces. La nueva medicina aporta el proyecto biológico para un nuevo tipo de vida en común. Nuestros compañeros animales no han perdido jamás este proyecto biológico y nosotros los consideramos estúpidos, creyendo que existen solo para el provecho de los hombres. Miremos un momento a los delfines, que son mucho más inteligentes que nosotros, y constataremos para nuestra sorpresa que inteligencia e instinto no se excluyen para nada. Habíamos encontrado solo un tipo mísero de inteligencia, la denominada intelectualidad, y con eso pensábamos que éramos excepcionales. Es justamente al contrario. Los delfines, por ejemplo, usan gran parte de su gran inteligencia para comunicar y para mejorar su vida en común. En este punto se impone la necesidad urgente de que la especie Homo sapiens aprenda de nuevo a respetar y a comprender sus ritmos biológicos arcaicos que no se pueden regular con dogmas y leyes. Siendo todos regulados desde hace muchísimo tiempo por la madre naturaleza, tenemos que aprender de nuevo el lenguaje de la naturaleza alrededor de nosotros y sentirlo dentro de nosotros. Tomo 2. En conformidad con los derechos reservados por el Dr. Médico Rick Hammer, Amici D. Dirk, Ediciones de la Nueva Medicina SV.